buenas noches, iglesia, Dios los bendiga, qué bueno estar nuevamente con ustedes en esta noche de nuestro servicio. Y bueno, hoy con un tema muy que no sé, como muy denso. Yo quiero tratarlo de hacer lo más sencillo que pueda hacerlo, pero definitivamente este tema del pensamiento me tiene a mí tenazmente conmovido. Cuando uno lee la palabra, habla acerca de cambiar de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar, y eso es lo que quiero expresarlo. Y tal vez voy a hablar de nuestro entorno, no lo entendemos, por eso es tan importante. Y estoy como tan acelerado que empecé de una vez a saludar y no saludé a nadie, ni dije nada, perdónenme, voy a saludar. Entonces saludo a doña Belkis, a Janet Pineda, a Claudia Muñoz, a Esperanza Morales, que son las personas que estoy viendo acá, a Misatu. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que se están conectando. Espero que tengan una buena noche. Espérenme, calmo, porque parece que llegué como revolucionado. Estoy como Jerry Mina anoche, revolucionado. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Y vamos a empezar este tiempo. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en este lugar. Gracias por el tiempo de la alabanza que hemos tenido, y gracias por poderte adorar, por poderte bendecir y por poder exaltar tu nombre. Te pido, Señor, que en esta noche seas tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos permita, Señor, entender, Señor, tu palabra, ir a tu palabra, Señor, y caminar en la gracia y en el amor de lo que tú quieres en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya saludé, y bueno, las personas más que están llegando, ya saben que pueden ir escribiendo sus comentarios y que al final los vamos a leer. Pero yo quiero iniciar con un tema que me parece bien importante, y es como llevarnos a esa parte del pensamiento. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es Mirando con los ojos de la verdad. Tremendo. Mirando con los ojos de la verdad. Y tiene que ver con lo que yo terminé el domingo en la prédica, pero que también lo he venido reiterando a lo largo de estas charlas, de estas ya 2 semanas que llevamos. Y es que muchas veces nosotros tenemos un corazón convertido, pero nuestra mente sigue siendo pagana. Y no lo estoy acusando de pecador o algo, no, sino estoy hablando de eso que hemos hablado, como los valores que tenemos, las decisiones que tomamos, la forma en la que actuamos, el valor que le damos al Señor. Por eso quisiera retomar lo que yo decía anoche sobre Romanos capítulo 10 versículo 9, que dice que nosotros cuando aceptamos al Señor, a Jesús por Señor, o sea, como que realmente lo reconocemos. Y es donde yo veo la dualidad, que lo reconocemos como el Dios que nos hace milagros, como el Dios que nos consuela, como el Dios que nos ama. De eso vamos a hablar esta noche, pero no lo entendemos como el Dios que nos ministra y nos bendice. Por eso, si usted está ahí pendiente, yo quiero que usted tenga una libreta de notas, porque hoy tenemos varios versículos y no van a aparecer en la pantalla. No los coloqué porque eran demasiados y no quiero estar ahí como saturándolo de versículos. Yo solamente le voy a dar el texto y se lo voy a leer, pero quiero es como más bien usted pueda percibir, pueda entender. Es más, mucho más que el que usted tome nota y después pueda repasar, yo quiero es que usted como que lo comprenda, como que usted entienda. Podría decir, como el domingo lo dije, tal vez lo que le estoy hablando son cosas que nos han predicado toda la vida, pero que siempre se quedaron como en lo superficial. Yo no sé si lo puedo entender así. Voy a tomar el tema de las vacunas. Es como que si la vacuna nos la inyectaran, pero a spray, o sea, como que queda una jeringa y ¡shum!, nos botaron el líquido sobre el brazo. Sí, ya recibimos el líquido, pero ahí no hace nada. No hace nada porque se tiene que entrar en el organismo y tiene que producir un cambio en nuestro organismo. Lo mismo pasa acá. A veces yo pienso que la palabra como que ¡bum!, si no la han predicado, ¡bum!, y llega y en el momento, ¡uy, sí, qué linda, qué hermosa, qué palabra, qué bella!, pero como que no la entendemos. Por eso hoy yo quiero que podamos empezar o ir avanzando en eso. Y ayer yo les pregunto, el título de la prédica era como desde dónde miramos o cómo miramos, y hoy yo quiero es mirando con los ojos de la verdad. Y qué importante es la verdad, porque la verdad es lo que nos da a nosotros nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Desde la verdad que usted tenga, usted toma decisiones, toma comportamientos, toma decisiones, se comporta o actúa de determinada manera a través de esa verdad. Pero
Y cuando yo camino en la verdad, perdón, también tomo algo que decía ayer. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino matar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y siempre he reiterado que Dios quiere que usted y yo tengamos una vida abundante. O sea, en serio, realmente tengamos una vida abundante en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las dificultades. Dios quiere que tengamos una vida abundante. Pero hay un problema en esto, y es ¿qué o cuál es la verdad? Y usted me va a decir: ¿cómo así, pastor? Pero luego hay muchas verdades. No, solo hay una verdad. Pero el problema es que de nuestra mente, desde nuestra concepción, entendemos la verdad como cosas cerradas o no sabemos cuál es la verdad, y es lo que yo quiero empezar. Entonces, cuando yo pregunto qué es o qué es la verdad, lo hago desde las premisas que tenemos desde nuestra infancia. Entonces coloqué cosas como muy infantiles y como muy de niños, pero para procurar hacerle entender a lo que me quiero referir. Cuando nosotros éramos niños, por temor de nuestros padres, por vergüenza, por ilusionarnos, eso lo voy a explicar en un momento, pero a muchos nos dijeron mentiras, ¿de acuerdo? Tal vez a unas usted diga: ay, pastor, yo nunca creí en eso, o tal vez puede ser que algunos me digan: no, yo sí creía eso, yo sí juraba que eso era así. Entonces, por ejemplo, cuando éramos niños nos decían que veníamos de la cigüeña. Y entonces usted se imaginaba ya un pájaro con un pañal en el pico y a ver a dónde lo boto, y ¡pum!, llegó a la familia a la que usted llegó, y nos creíamos ese cuento. Ahora estoy hablando no de ahora, cuando ya somos hechos y derechos, sino estoy hablando de su infancia. Que los regalos en la Navidad los traía el niño Dios, o si no Papá Noel. Entonces niño Dios, yo no sé cómo hacía Papá Noel, si sabíamos que se metía por la casa donde nadie lo veía y dejaba los regalos. Y tal vez muchos creyeron esas mentiras. Cuando pasaba enfrente a nuestra casa un reciclador, yo no sé cuánto le dijeron esto, entonces pasaba un reciclador, pasaba un señor con un costal y decía pila: si no se porta bien se lo va a llevar ese señor. Y uno entraba en ese tremendo miedo porque no, me porto bien, no, yo no quiero que me lleve el señor, y uno juraba y comía tierra que sí, que ese señor se lo iba a llevar. Y bueno, así pues, bueno, eso nunca me lo dijeron a mí, pero que el ratón Miguelito, que cuando se le caía el diente, entonces le aparecía una moneda. Y resulta que todo eso eran cosas que nos decían por diferentes circunstancias, pero que en realidad eran mentiras. O sea, eso no es verdad, nada de eso era verdad. Pero en un momento determinado para usted fueron verdad, en un momento determinado para un niño son verdad. Y sobre eso se basa. Entonces cree que hay un Papá Noel, o cree que hay un niño Dios, o cree que el señor del reciclaje se lo va a llevar, o cree tantas cosas que fueron mentiras y que no fueron reales. Y así hay muchas mentiras que creímos ciertas y al final nos dimos cuenta que eran pura invención, cosas de la fantasía, y que simplemente se inventaron para evadir un tema difícil. Por ejemplo, cómo se tienen los niños, los trae la cigüeña. En vez de ponerse a explicar cómo vienen los niños, entonces los traje la cigüeña, o para ilusionarnos de que en diciembre iba a venir algo especial para nosotros, o simplemente para amedrentarnos: si no se porta bien, entonces tal cosa. Y entonces se utilizaban mentiras, culturalmente, socialmente, se utilizaban mentiras para llevarnos a tener cierta reacción o cierta actitud frente a las circunstancias. Ahora, seguramente de grande hemos tenido que enfrentar otras mentiras. Ahora ya cada uno sabrá, pero el amigo que juró lealtad toda la vida y de pronto en un momento te traicionó, pero tú jurabas que ese amigo mejor dicho iba a ser toda la vida tu amigo, y no, resultó que con el tiempo tú descubriste que eso que te dijo no era verdad, o la inversión que te dijeron: vea, metas en esto y lo sacamos de pobre. Voy a agachar mi cabeza de vergüenza, he caído en eso, una vez caí en eso, y yo no sé si usted también ha caído, pero sé que muchos hemos caído. Entonces el tipo que una vez me dijo: no, y véale televisores y a no sé cuánta plata, y de una vez le di la plata y listo. Y resulta que el tipo ni el televisor no apareció por ningún lado, y yo creí en ese momento que era verdad, y pura verdad, no, puro cuento. Fui engañado con una mentira que me hicieron pasar como si fuera una verdad. Si usted se está riendo es porque a usted también le pasó en algún momento, o sabe de alguien que le pasó. La oferta de trabajo que nunca le resultó. Entonces esas personas que le dijeron: pero fresco, que ese trabajo está fijo, eso ya el lunes lo llaman. Lo que pasa es que no le dijeron el lunes de cuándo, y usted lleva 1 año, 2 años esperando a ese amigo que le responda con esa promesa que le hizo, que supuestamente era verdadera y no le cumplió.
Y seguramente usted puede encontrar o descubrir otras mentiras. Y entonces cuando yo hablo de esto, entonces por eso viene la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué realmente es en lo que podemos creer? Y vivimos en un mundo de tanta inquina, de tanta cizaña, de tantas mentiras, de tantas cosas por debajo de la mesa. Hoy tuve una visita en la iglesia de alguien y estábamos hablando de temas políticos. Y yo le decía que para mí algo que la política me gusta y temas políticos sobre sacar cosas que beneficien a la gente. El problema es que lo convertimos en politiquería y entonces hay promesas que vamos a hacer, que vamos a arreglar, y puro cuento. Nunca van a hacer eso porque nos quedamos fue en las promesas. Entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? O sea, ¿de cuál verdad, pastor? ¿En qué podemos confiar? ¿En qué podemos? Si nuestros papás desde chiquitos nos mintieron con el cuento de la cigüeña y con el cuento del Papá Noel o lo que sea, y hemos descubierto en nuestra vida adulta que no hay un jefe leal, que no hay una promesa leal en cuanto a cosas que realmente podamos tener. ¿En qué podemos confiar o cuál es la verdad? O cuál es la verdad que estamos mirando. Y cuando hablamos de cuál es la verdad, entonces resulta que a nuestro alrededor se encuentran muchos dueños de la verdad. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con la política. Entonces hoy tenemos una polarización porque el de acá dice tengo la verdad y el de allá es el malo y es el mentiroso, y el otro dice pues yo tengo la verdad y el de allá es el malo y el mentiroso. Y entonces yo miro y digo, bueno, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿a quién le creo? ¿A quién voy a acogerme? Cuando hablamos de la religión, entonces no crean, y espero que usted no se va a escandalizar, además de densa, es como quiero confrontarlo, pero resulta que yo hablo que el cristianismo es la verdad, pero los musulmanes dicen exactamente lo mismo, los testigos de Jehová también, y entonces los católicos me dicen, pero incrédulos, ¿cómo salieron de la madre iglesia católica? Y entonces yo me pregunto, bueno, y escúcheme, esa pregunta es buena, ¿y yo por qué creo en el cristianismo? O sea, ¿por qué creo en esto? O sea, ¿esto es verdad? ¿O solamente es porque me gusta el discurso, me gusta cómo habla un pastor o me gusta cómo hablan las prédicas? Pero ¿y cómo sé yo que esto en lo que creo es la verdad y no es la verdad lo de los musulmanes? ¿O no es la verdad lo de los católicos? ¿O no es la verdad, qué sé yo, la cienciología? ¿Cómo sé yo eso? Porque acá es donde viene el énfasis. Es más, de esto viene otra materia, bueno, es que los quiero enredar, pero se llama apologética. ¿Y qué es apologética? ¿Cómo hago yo para decirle a la gente esto es verdad? Y no es de la Biblia. En el Instituto Bíblico hay una materia que es bien tesa y nos dicen, nos colocan un tipo bien pilo en la parte filosófica y la parte de la ciencia y todo, y nos dice, compruébele a esa persona que Cristo es verdad sin utilizar la Biblia. Ay, Dios mío, porque usted está acostumbrado a hablar de Juan 3:16, de Apocalipsis 3:20, de que Juan 1:12, y usted de eso se sabe, pero ¿cómo no usa la Biblia y cómo le dice a alguien que Dios es verdad? Que eso que cree es verdad. Y entonces acá viene el entendimiento de desde dónde creo, porque entonces acá es donde yo les decía que con el corazón yo creo, pero mis pensamientos parece que no tuvieran esa verdad, porque mis pensamientos, que es donde hablo, tomo decisiones, actúo, parece que estuvieran alejados de eso. Recuerda que ese primer domingo, y después yo lo prediqué en otra charla, yo le decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces miramos a cristianos que cuando hablan parece que no estuviera la verdad. Yo digo, pero espere, o sea, ¿dónde queda esa verdad? ¿Dónde queda esa revelación de la palabra? Y Dios nos está obligando a pensar, o sea, voy a contar algo muy íntimo, muy de mi casa. Pero qué día vino Fabiana a peluquearme y resulta que él se inventó, yo no sé qué vaina, una cerita que me metió en la nariz para quitarme los vellos. Me dolió hasta el alma, pero ¡bum! Sacó esa vaina y el cacharrito quedó lleno de mis vellos. Yanni me dijo después, a mí no me gusta que le hagan eso. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si esos vellos están en la nariz es por algo. Algo tienen que hacer ahí, Dios los colocó por algo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, tiene razón, ¿verdad? No se burle del pastor. Pero acá voy a ampliar. Entonces imagínense, si están los vellitos que tenemos en la nariz sirven de algo, pues con mayor razón nuestro cerebro tiene una mayor utilidad. Y a veces no pensamos conforme a lo que Dios quiere porque no nos hacemos las preguntas correctas. Entonces, o la persona que te cree, que te dice, voy a hablar del sentimiento, o esa persona que te promete y te jura amor eterno y te dice te amaré toda la vida, pero en serio, toda la vida.
Entonces yo siempre hablo de mi experiencia con Alexandra, la que iba a ser mi esposa, que cuando terminamos, porque yo me hice cristiano y dijo yo no voy a ir con un cristiano el resto de mi vida, no sé qué, saqué un baúl de los recuerdos lleno de esquelas y de credenciales y de todas las cosas bobas que uno hacía cuando estaba novio, y en todas las terminaban con una frase que decía I love you forever, toda la vida. Puro cuento, mentiras. Entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿qué es la verdad? ¿Quién la tiene? Y si nosotros definimos qué o cuál es la verdad, podemos pensar que estamos viendo lo correcto desde una mirada mentirosa. ¿De acuerdo? Entonces podemos estar pensando que sí desde algo que no. Entonces, ¿cómo le coloco el ejemplo mejor? Recordé cuando estábamos en la iglesia en donde estamos en este momento, y cuando estábamos ya terminando, porque creo que ya el domingo abríamos, entonces se había hecho un montón de cosas, y ese día en la tarde, entonces tarde de oficio, y como había estado en obra, pues claro, eso se levantó un polvero pues tenaz. Momentos antes estaba David Gómez con Mateo, con Santiago, todos los chinos que hacen todas las conexiones y no sé qué, y ellos tenían unas cinticas LED y tocaba soltarlas, y yo les dije, venga, déjenme, yo aprendo, que yo quiero ayudar, y no creían en el pastor, pero bueno, lo dejaron ayudar. Entonces me colocaron un countín, me lo colocaron las cinticas y la soldadura y la crema. Entonces yo empecé a soldar ahí, pero como yo no sabía cómo era el asunto y en esa época usaba gafas, pues yo hacía así y soldaba, y todo el humo le daba las gafas. Resulta que ese humo dañó las gafas, o sea, dañó el filtro que tuviera, bueno, no sé cómo se llama eso. El caso fue que, claro, empezamos a hacer oficios y levantó el polvero y no sé qué, pero ya han pasado como 3 horas y ya estábamos, creo que sentados tomando gaseosa y roscón, ya después de haber terminado, y yo les decía, oiga, pero qué polvero tan tenaz, no ha terminado, ¿no? Y ellos me miraron como que, ¿de qué polvero habla? Y yo, pues vea todo el polvo que hay. Pero no hay nada. Me quité las gafas y no había nada, lo que estaba viendo era mi lente, pero mi lente hacía que mi visión estuviera distorsionada. Ese es el mejor ejemplo que tengo cuando miramos desde una mentira. Yo puedo creer que es así. Yo ese día juraba que había polvo. No había nada, pero yo estaba mirando desde una lente equivocada. Y a veces cuando yo no entiendo la verdad de Dios, es cuando viene esta parte. Por eso quiero hablarles hoy de la verdad. Cuando Jesús nos dice que no mintamos, quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros decimos mentiras? Así sean piadosas. Sé que todos. ¿Y sabe qué es decir mentiras? No entender lo tremendo que es la verdad. Por algo en el Salmo 15, donde habla de la integridad, en el Salmo 15, el versículo 4 o 5, no recuerdo qué versículo, dice, aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y es porque está hablando de lo trascendental que es la verdad. En un matrimonio, en una empresa. Estaba en una consejería ética y estábamos hablando de un jefe que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y cuando mañana dice la otra dice, pero yo nunca dije lo que dije hoy. Y uno dice, pero entonces ¿a qué me atengo? ¿A qué me atengo si la verdad de esta persona va cambiando día a día de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a cómo se sienta? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces hablamos de la verdad desde lo que pensamos, pero no realmente de lo que hay. Entonces, ¿qué o cómo es la verdad? Jesús dijo en Juan 8:32, le dije que no van a aparecer versículos, yo se los voy a leer todos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces me está hablando de que cuando yo realmente conozco la verdad, entonces cuando me quité los lentes y pude mirar con mi visión, me di cuenta que no había tal polvo que yo pensaba que había. Entonces cuando yo me quito de mi mente y dejo de mirar con los lentes de mentira que tenía y empiezo a mirar bien, digo, wow, espere, cómo me estaba perdiendo de esto, cómo estaba perdiendo toda la bendición que tenía. Entonces la verdad en nuestra vida es la que cambia. El problema fue que la verdad en nuestra vida fue deformada, y fue deformada entonces, ¿qué es lo contrario a la verdad? La mentira. La verdad fue deformada con la mentira, y por eso somos propensos a ir en función de la mentira. ¿Y de dónde empieza? Desde el huerto del Edén. Entonces usted conoce cómo la serpiente vino y con mentiras que parecían verdades engañó a la mujer, y después de que la engañó, en Juan 3:7 dice la palabra,
Génesis 3:7. Génesis dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Ahora, pónganle cuidado a algo que me parece importante. Ellos tenían comunión con Dios, ellos amaban a Dios, ellos tenían intimidad con Dios. Pero cuando vino esta mentira y cuando ellos se dieron a la mentira, dice que cuando fueron abiertos sus ojos, y ese abiertos sus ojos para mí es que dejan de mirar con los lentes de Dios, que son los lentes de la verdad, y empiezan a mirar desde sus lentes. ¿Sabe qué tienen? Tienen vergüenza, tienen miedo, se esconden. Jamás, nunca antes había sucedido eso. Ellos ya llevaban un tiempo viviendo en el huerto del Edén, y ellos tenían comunión con Dios, hablaban con Dios, podían mirar a Dios cara a cara, no tenían ninguna vergüenza porque no había en ellos nada que los avergonzara. Pero ahora sienten temor, sienten miedo porque ellos dicen: espere, alto, hicimos algo que está mal, hicimos algo que salió de lo correcto. Y a partir de eso, por haber caído en la mentira, por haber creído una mentira como si fuera verdad, entonces empiezan a ir hacia atrás. Y eso es lo importante. O sea, yo quiero hoy hablarles de esa mentira, de cómo nos colocamos más bien los lentes de la verdad. Entonces hay un término en el ambiente cristiano, en el argot cristiano, que es la verdad verdadera. La verdad verdadera. ¿Y a qué se refiere eso? Nos da a entender que no es nuestra cultura, no es nuestro ambiente en los valores y principios que tiene nuestra sociedad, sino es lo que dice la palabra. Y yo tengo que ir a la verdad verdadera. De razón que el pastor molesta tanto con el devocional. Claro, es por eso. Es porque cuando yo me expongo en la palabra, cuando yo entro a la palabra, entonces yo voy a empezar a conocer las cosas que realmente van a cambiar. Hay un episodio de se van a reír los muchachos si me están viendo, la película de Derribando Gigantes, porque yo se las mostré como 50 veces. Pero hay un episodio ahí donde el hombre, el protagonista de la película, todo le va mal, le va mal en su trabajo, le va mal con su esposa, le va mal en ellos quieren tener un bebé y nada que pueden concebir el bebé. O sea, todo parece que fuera en contravía. Encima se les va el carro, todo está mal. Y él llega un momento del desespero, llega un momento donde dice: no doy más, estoy de mal genio, y está angustiado. Pero en una noche de angustia, ahora obviamente esto lo muestran en un fragmento muy corto porque es una película, pero yo creo que esto es un proceso. En una noche él se levanta, no puede dormir, se levanta y se encuentra con una Biblia. Así que él empieza a orar, le pide a Dios que le dé revelación, toma una libreta de notas, toma su Biblia y empieza a anotar. Y a la mañana siguiente, cuando se encuentra con su esposa, le dice: vea, esta es mi nueva forma de vida. Yo quisiera traducirlo acá a decirle: esta es la nueva verdad que yo concibo, y a partir de esa verdad voy a empezar a vivir, voy a empezar a concebir las cosas. ¿De acuerdo? Y es cuando la palabra empieza a renovar mi mente, mi corazón y mi vida. Y entonces en esa verdad verdadera de la que estamos hablando, yo necesito empezar a tener una mente de acuerdo a la palabra. Yo tengo que empezar a pensar de acuerdo a la palabra. Mañana vas a tener un contrato de trabajo, vas a firmarlo de acuerdo a la palabra. Vas a hablar con alguien algo muy importante, vas a hablarlo de acuerdo a la palabra. Alguien te ofende, vas a mirarlo de acuerdo a la palabra. Tienes que pedir perdón porque te equivocaste, vas a hacerlo de acuerdo a la palabra. Ya no es lo que tú piensas, en tus valores, en el ambiente, en la forma, sino de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces ya nos quitamos esa mentalidad o de orgullo o de malicia o de ventaja o de soberbia o de orgullo o de pelea o de contienda, y entramos a pensar como Dios quiere. Entonces no simplemente es la palabra que el pastor predica el domingo y uy, qué linda esa palabra y me tiene que aguantar hasta el otro domingo, sino soy yo realmente entrando en comunión con Dios. Pero esto necesita de parte mía una disciplina, porque todos tenemos excusas, incluyendo el pastor. Todos tenemos excusas: no hay tiempo, estamos ocupados, hay mucho trabajo, hay muchos quehaceres, hay muchas cosas que hacer. Pero resulta que el tomar ese tiempo para buscar a Dios es como afilar nuestra vida, como volverle o sea, como recargar.
Entonces lo voy a colocar con otro ejemplo que más gráfico. Cuando viene el tiempo de las escuelas, nosotros imprimimos las cartillas. Ustedes ya tienen una cartilla que fue impresa por la iglesia, ¿de acuerdo? Pero resulta que nosotros tienen unos tanquecitos de tinta y nosotros recargamos esas tintas hasta el máximo y empezamos a imprimir. Pero a medida que vamos imprimiendo, cada impresión va desgastando la tinta, cada impresión. Y llega un momento donde la impresora dice, alto, no sigo hasta que no me recarguen. Y recargar es que toca inyectarle otra vez tinta para cargar los cartuchos y para volverlo a hacer. Ahora piense en eso, pero en su vida. Entonces usted toma la palabra le da el aliento, la palabra le da la cosmovisión, la palabra le permite andar, pero usted en el día va desgastando, usted en el día tiene que resolver circunstancias, se presentan adversidades, se presentan decisiones, se presentan tentaciones, se presenta un montón de cosas y usted se nutre. Si usted al día siguiente vuelve y se llena, se recarga su tanque espiritual con el Espíritu Santo y con la palabra, usted va a tener ese aliento y esa respuesta para el día. Pero si usted no conoce la palabra, si usted no tiene la palabra, pues eso se va desgastando y va perdiendo la esencia. Y tal vez las verdades que la palabra le dijo se empiezan a cambiar por las mentiras del mundo. Entonces usted ya no piensa que de pronto tiene que tener un corazón sumiso, sino que usted el mundo le dice, no se la deje montar. O sea, ¿cómo así? Que respeten. Al caso es que usted qué. Y empieza a tener un contexto diferente, ¿de acuerdo? O viene la tentación y usted tiene la palabra y dice, no, el Señor me dijo que soy apartado. Usted dice, pero ¿cómo? Si es papaya puesta, papaya partida. Y empezamos a cambiar nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar, porque ya no es la palabra la que está alineando nuestro pensamiento, sino es el ambiente en el que estamos. Así que yo necesito cambiar mi pensamiento para que sea un pensamiento bíblico. Y entonces ese pensamiento bíblico me permitirá hablar bien, tomar decisiones buenas, vivir con un propósito claro y por último, o como resultado, mejor como conclusión, tener una vida plena. Recuerda que el domingo colocábamos dos gráficos y uno era que cómo tomo decisiones yo, mente secular, la razón, la información, la experiencia, una decisión. Una mente que tiene a Cristo, la revelación de la palabra, la razón iluminada por el Espíritu Santo, mi conciencia, una decisión totalmente diferente. Entonces todas las decisiones que usted tome en Cristo siempre serán totalmente opuestas a las decisiones que usted tome sin Cristo. Y el asunto es ese, que muchas veces siendo cristianos tomamos decisiones como si no lo fuéramos, como si no viviéramos en Cristo. Entonces lo que podemos decir es que la fe cristiana, y escúcheme, aquí soy enfático en eso, la fe cristiana, no tu religión, no tu iglesia, no tu pastor o tu líder. No, yo no puedo hacerme dueño de la verdad. Un líder no se puede hacer dueño de la verdad. Una denominación cristiana no se puede hacer dueña de la verdad. Una religión no se puede hacer dueña de la verdad. Es la fe en Cristo. Por eso nos gastamos tanto tiempo hablando del amor que Dios nos tuvo para podernos redimir y para podernos amar, para entender que es esa verdad la que tiene que cambiar mi vida. Y entonces del capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos hablamos de qué era esa verdad, o sea, cómo nos había hecho libres, cómo nos había justificado, cómo nos estaba santificando. Y del capítulo 12 al capítulo 16 dijimos, y ahora cómo yo vivo frente a esa realidad, ahora cómo actúo, cómo es mi comportamiento con Dios, mi comportamiento con mi familia, mi comportamiento con mis amigos, mi comportamiento con la iglesia, mi comportamiento con la sociedad. ¿Cómo actúo yo? ¿Marco la diferencia? ¿Realmente estoy mostrando que soy una persona diferente? Y entonces hoy yo quisiera tomar, y tengo creo que el tiempo apenas, de 5 aspectos en los que debemos reflexionar sobre nuestra escala de valores. Y vuelvo y le digo, va a ser un poquito denso o profundo, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. Y vuelvo a decirle, no se alarme con los puntos que voy a colocar como si el pastor está pensando eso. No, lo quiero llevar a que usted se cuestione a usted mismo. ¿Listo? Yo no sé, yo fui colocado de pastor de esta iglesia, entonces espero que usted valore lo que el pastor le enseña y no diga, no, esto sí, no es complicado, es simplemente que lo entienda. Mi primer punto es, ¿Dios es real? Ese es mi primer punto. ¿Dios es real? Y usted era allá en su casa, pues, ay, el pastor, pues somos cristianos. Sí, yo sé que somos cristianos, pero te pregunto, ¿Dios es real en tu vida?
Porque cuando hablamos de que si Dios es real, entonces la simple pregunta es como decir, ¿Dios existe? Y entonces ahí podríamos tomar una parte, ¿de acuerdo? Entonces Dios existe, entonces para los que somos cristianos o para los que creemos en un Dios, sí. Y para los que no, no, simplemente. Y a partir de eso, entonces, si usted no cree en Dios, pues simplemente pues no le importa nada más de Dios. Pero si usted cree en Dios, entonces se preguntará qué piensa Dios y qué espera Dios de mí. Se preguntará eso, ¿de acuerdo? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Pero entonces, como usted no se lo ha preguntado, vengo a la siguiente parte. Entonces, hay un grupo de los que no creen en Dios. Listo, dejémoslos allá quietos. Pero en los que creemos en Dios, la pregunta es si todos creemos de igual manera con respecto a Dios. Porque lo que yo piense de Dios determinará mi conducta. Entonces piensen, no quiero citar religiones, quiero citar actitudes. Entonces piense en esa persona que dice que ama a Dios, que cree en Dios, que sabe que Dios existe, pero que sus acciones, sus comportamientos, sus decisiones, su forma de hablar, su forma de actuar no representa que como que creyera en Dios. Entonces usted ¿cómo puede decir que cree en Dios? No, es que es mi relación con Dios. Bueno, pero ¿cuál es su relación con Dios? ¿Desde dónde basa su relación con Dios? Porque entonces la verdad que usted tenga de Dios, entonces antes yo tenía un pensamiento de Dios lejano, de un Dios que sí existe, pero tal vez está muy ocupado, tal vez tiene muchas cosas que hacer. Imagínense manejar el universo entero. ¿Qué tiempo va a tener para mí? ¿Qué tiempo va a sacar para mí? Entonces mi concepción es que Dios sí existe, pero es lejano. Y si es lejano, si no está pendiente de mí en lo bueno, pues mucho menos va a estar pendiente en lo malo. Entonces no importa que yo haga algo que no sea debido, porque igual el que reza y peca empata. Y igual si Dios no está conmigo, pues válgame como pueda. Y entonces mire cómo lucho, y entonces el fin justifica los medios. Porque eso toca salir adelante, toca mirar de qué manera se hace. Y aunque vaya a una iglesia el domingo y me pegue la rezadita o la oradita, en todo caso entre semana yo tengo que mirar cómo lo hago, porque Dios no va a venir a ayudarme. Yo recuerdo algo, y es que cuando yo me convertí al cristianismo, pues mi mamá totalmente enojada, pero enojada era que casi me echaba de la casa. Y un día me encontró orando, tenía 17, 18 años yo, y me encontró orando. Y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y le dije, le estoy pidiendo a Dios que nos dé una casa. Y recuerdo que la respuesta de mi mamá era su concepción, su cosmovisión. Me dijo, sí, ahorita Dios viene y nos bota la casa acá, tranquilo, eso no vaya a hacer nada, eso no trabaje, eso no estudie. Ahora ya lo llevó ella a términos de estudiar, de trabajar. Yo estaba estudiando, estaba terminando mi bachillerato, recuerdo, y pues no trabajaba todavía porque mi bachillerato pues me ocupaba todo el tiempo. Pero ella ya lo llevó a un extremo. ¿Desde dónde habló ella? Desde su cosmovisión. ¿Creía en Dios? Mi mamá era la más que creía en Dios. Me llevaba a misa todos los domingos a las 6 de la mañana. Me llevaba cada primer domingo a la Virgen de Guadalupe allá en el cerro. Ella creía en Dios. Pero su contestación en ese momento, sí, ahorita Dios nos bota a la casa, era que no creía, o sea, sí creía en Dios, pero no lo creía tan personal para ella. Entonces, ¿cuál es tu creencia? Pero voy a colocar otro grupo más. Entonces los que ya creemos y que somos firmes, bueno, pero tú ¿cómo concibes a Dios? Entonces, ¿cómo concebir a Dios? Y yo lo diría desde tus padres. Y a mí esto me deja una marca bien especial, porque ustedes saben, yo les he dicho que mi vida dio el clic del que habla María Paula cuando yo pude percibir a Dios como mi padre. Pero en serio, que no fue solo entenderlo acá, sí, Dios es mi padre, sí, chévere. No, cuando yo lo entendí en mi corazón. Porque obviamente yo era un hombre lleno de temores, lleno de miedos, lleno de pánicos. ¿Por qué? Porque nunca tuve esa seguridad que me diera un papá, y en el caso mío, era mi cultura, era mi cosmovisión. Mi mamá fue muy fuerte, o sea, la bendigo, pero mi mamá fue más que disciplina. Mi mamá llegó a ser en algún momento violenta, en algún momento llegó a ser represiva, y claro, eso me llenó a mí de temores, de miedos. No hablo, no digo, no pienso, soy el feo, soy el tontico, soy el tal cosa, pero fue por esa forma, ¿de acuerdo? En otro de pronto lo genera más rebelde, en otro lo genera de tal manera. Entonces, de acuerdo al contexto como nos criaron nuestros papás,
vuelvo al mismo, en el ejército, cuando estábamos en el ejército, había un muchacho que ese tipo, yo la envidia le tenía, eso es pecado, pero no era cristiano en la época, le tenía envidia, porque él hablaba con los generales y con los coroneles y con los capitanes, y a todo el mundo le caía bien y se desenvolvía bien, y yo iba a hablar con un capitán y me sentía así como, ay, y se burlaban de mí, me ponían a voltear todo el cuento, y no solamente conmigo, con todos los soldados. Pero ese soldado lo trataban diferente y yo lo miraba y decía, pero ¿por qué? Tiene corona, tiene no sé qué. Un día que estuvimos en la visita, yo vi cómo era el trato de ese muchacho con sus padres. Yo veía cómo lo habían fundamentado en valores y yo, ahora entiendo. Ahora, vengo a ese ejemplo porque ahora quiero entender cómo percibe usted a Dios. Porque usted puede percibir a Dios como un Dios personal o como un Dios que a usted no le interesa. Puede percibirlo como un Dios benevolente que siempre está buscando su bien o que no le interesa. Puede percibirlo como un Dios permisivo. O sea, como que Dios es amor. O sea, no importa lo que usted haga, Dios es amor y siempre lo va a querer. O puede percibirlo como un Dios justiciero. Tan pronto se equivoque, ¡pum!, viene el látigo de Dios sobre su espalda porque se equivocó, porque hizo las cosas incorrectas. O puede percibirlo como un Dios perdonador. O puede percibirlo como un Dios indiferente, que nunca está a su lado, como que no le interesa. O puede percibirlo como un Dios amoroso. De acuerdo a cómo usted ve a Dios, de acuerdo a esa percepción, usted va a actuar con Dios. Porque si usted ve a Dios como un Dios que es permisivo, como un Dios que es indiferente, como un Dios que como que sí, como que no, ofrezco, haga lo que quiera, pues yo voy a actuar así. Y voy a acudir solamente a Dios cuando lo necesito, ser un cristiano malcriado. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Señor, pero ¿qué hubo que no has traído la bendición? Señor, pero como que voy a empezar a dudar de ti porque oro siempre y nunca me contestas nada. Esa es la actitud de una persona que piensa de Dios solamente como la máquina dispensadora, pero que no tiene una relación con Dios. Mas si yo veo a Dios como un Dios personal, si lo veo como ese Dios benevolente, si lo veo como ese Dios que perdona, como ese Dios que me ama, pues seguramente mi manera de acercarme a Él va a ser diferente y es más, voy a tener el anhelo, el deseo de acercarme a ese Dios, el deseo de caminar con ese Dios. Por el contrario, quitando las dos que acabo de decir, si lo veo como ese Dios justiciero, pues voy a tener en mi concepto un Dios como que da miedo, un Dios como que da pánico, como que yo no me le acerco porque qué susto, yo no sé qué puede haber en mi vida y seguramente tan pronto me acerque a Él va a desnudar mi corazón y va a sacar a flote todos mis pecados y no, qué vergüenza, entonces mejor no me acerco. Entonces esa percepción es importante porque de acuerdo a cómo yo vea a Dios, de esa manera me acercaré o me alejaré de Él. ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo percibes? ¿Has entendido el amor de Dios en tu vida? ¿Has entendido que Él es personal en tu vida y que tiene algo para ti? Porque a mayor conocimiento de Dios, mayor fe y mayor comunión. O sea, entre más yo lo conozca, mi mente, yo más me voy a querer acercar a Él y más voy a quererle entender. A mí hay algo que me ha enseñado esta pandemia. Y es esto, es entender que Él tiene la última palabra. Como les he dicho, Dios ha respondido unas oraciones bien y otras no. Hay personas que han muerto después de nuestra oración. Y hay personas, voy a colocar dos casos acá, Edgar Serrano y la señora Elvira, que es la familiar de Yanni, donde después de que no había ninguna esperanza, wow, Dios ha orado. Pero ¿sabe yo qué he entendido? Que en la una o en la otra Dios fue soberano. Ahora usted va a estar pensando, no, pastor, es la fácil porque usted se acomoda. Entonces, si la persona muere, usted fue la voluntad de Dios y lo acepta, y entonces usted mira el milagro y entonces no es tal. No, escúcheme, estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de que mientras que una persona tiene vida, yo me aferro en la vida y tengo toda la fe y toda la certeza. Y he visto cómo Dios actúa y cómo Dios obra. Pero también entiendo que cuando Dios me dice que no es porque yo tengo que aceptar la voluntad de Dios, porque el problema nuestro es que cuando yo percibo a Dios, como un Dios que siempre me va a decir que sí, pues qué problema cuando me diga que no, porque entonces yo ya dudo, yo ya no creo que sea Dios. Y no, Él es Dios cuando me contesta la oración, pero sigue siendo Dios cuando no me la contesta. Él es Dios cuando cumple una petición que yo le haya hecho, pero sigue siendo Dios cuando no la cumple. Así como con su papá, había momentos donde le decía sí y era su papá y era el más amoroso, y había momentos que le decía no
y seguía siendo su papá, y usted debía amarlo de la igual manera. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios y cómo creces en esa fe y en esa comunión? Si llegas a descubrir esa verdad, entonces descubrirás también la soberanía, y acá viene eso, la soberanía de Dios, que yo como el soberano de la creación, yo puedo acercarme y orar a Él y pedirle algo con un corazón clemente, pero Él decidirá que lo hace o si no lo hace. Podré descansar en Él, y en la Biblia me responderá quién es Dios. Aquí vea, el tiempo va tan corrido que no le voy a poder leer los versículos, sí, que yo le dije, pero solamente se los cito. Lo primero que yo tengo que entender de Dios, según la palabra, según la Biblia, es que Dios es el creador de todo cuanto existe. Génesis 1:1. O sea, no hay nada por encima de Él porque Él lo creó todo. Parto de esa premisa, Dios creó todo. Lo segundo es que Dios está por encima de su creación. ¿Qué quiere decir que está por encima de su creación? Que Él creó, mas Él no hace parte de la creación. Hubo un hombre que creó esta tabla, hubo un hombre que creó, sí, no sé si la están viendo, pero creo que sí, un hombre que creó esto. Pero ese hombre está por fuera, no es parte de la tabla, Él la creó, Él está por fuera de. Dios nos creó, Él está por fuera de este contexto, porque Él es el creador. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28, solamente si lo quiere mirar. Es cercano a cada uno de nosotros, o sea, Él se acerca a tu vida, Él quiere tener una relación personal. Sí, es el Dios del universo, es el Dios de todo el mundo, es el Dios que conoce todo y que mira todo y que entiende todo. Pero así como lo es, una vez vi una imagen de creo que la imagen era un señor sentado en una silla tomando el sol. Y entonces empezaron a hacer el zoom, agrandar. Entonces ya no se veía el Señor, sino se veía el jardín, se veía la casa, se veía no sé qué. Y lo agrandaron ya donde más no se veía el Señor. Y lo agrandaron tanto que mostraron el cosmos completo, el universo completo. Y dijeron, qué vasto es eso. Pero después hicieron lo contrario, empezaron a achicar, hasta que volvieron a la imagen del Señor. Pero la achicaron más hasta que llegaron a tocar el brazo del Señor. Y la achicaron más hasta que llegaron a sus células, no sé qué. Y mostraron otro mundo diferente. Todo eso lo crea Dios. Dios es soberano sobre todo ello y tengo que entenderlo. Pero ese Dios soberano está cerca. Y eso lo dice Isaías 57:15. Está cerca a nosotros. Tiene todo poder y toda autoridad. O sea, y acá, escúcheme, si yo entiendo esta cosmovisión, para mí será más fácil. Una noche, y no sé si me está viendo la familia, pero una noche donde los reportes sobre Edgar eran duros. Recuerdo que esa noche yo oré con la familia y mi oración era: Señor, tú puedes. Solamente acudimos a tu misericordia. Solamente te pedimos una segunda oportunidad. Dios, por favor, obra. Señor, sabemos que tú lo puedes hacer. Solamente te decimos, ten misericordia. Yo no le estaba diciendo, y en el nombre de Jesús es sano y no sé qué. No, yo no puedo hacer eso porque el soberano es Dios, no soy yo. Yo solamente acudí a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios al día siguiente lo tenía restaurado, no restaurado totalmente, está en el proceso. Hoy recibí el último reporte y el último reporte es que va bien, va evolucionando, excelente. Pero ¿qué fue la misericordia de Dios? Porque Él es soberano. Salmo 115:3. Es bueno. Y quiere decir que en Él no hay maldad, en Dios no hay maldad. O sea, Dios no concibe la maldad. Lucas 18:19. Y todo lo que hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Génesis 50:20, donde está hablando de cómo José fue vendido, y él, cuando se encuentra con sus hermanos, le dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios ha usado esto para nuestro bien, para nuestra bendición. Eso es lo que dice. Así que si puedes creer esta verdad, Dios estará de una manera más latente en tu vida y será un Dios personal. Y entonces ya no necesitarás: pastor, ore por mí, líder, ore por mí. Ahora sí, claro, seguimos orando, no que no necesitemos la oración. Pero digo, me podré acercar de manera personal a Dios y le podré decir: acá estoy como tu hijo y necesito que me ayudes, necesito que me guíes, necesito que me des respuestas. Y necesito, no como necesito que Uber me hace, sino necesito es como levanto mis manos, reconociendo mi debilidad, reconociendo mi humanidad y pidiéndote que me ayudes, ¿de acuerdo? Ahora, eso es porque es Dios real. Y entonces sí, claro, la palabra me dice que Dios es real y que yo puedo creer en Él. Y no me acerco a Dios a través de una religión, porque hay muchas religiones que hablan de Dios, pero Dios es uno solo y es su palabra la que me lleva a conocerlo.
¿Qué me lleva a conocerlo? Su palabra. Cuando yo escudriño en su palabra, medita en su palabra de día y de noche y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque estás con él. La segunda pregunta es, ¿por qué existo? O sea, ¿tú por qué existes? O sea, ¿de dónde viniste? ¿Del mono, del chimpancé, del mico, del pescado? ¿O realmente eres creación de Dios? Porque, ¿y por qué es tan importante esto? Porque si yo soy producto de la evolución, o sea, si no hubo un plan maestro de Dios para crearme, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, sino si yo simplemente soy el producto de algo, pues resulta que si yo fui evolucionando, pues yo mismo coloco las reglas de juego. Yo mismo determino qué es bueno y qué es malo. Yo mismo determino hasta dónde voy y hasta dónde no voy. Y resulta que aquel problema es eso, que todos tenemos una concepción de lo que es bueno y de lo que es malo desde lo que nos conviene. Ah, qué grave problema. Porque si yo lo hago desde que me conviene, pues resulta que todas las personas que están a mi alrededor van a hacer exactamente lo mismo. Todos lo van a hacer desde lo que les conviene. Y entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo entre lo que es bueno y lo que es malo. Déjeme decirle algo de las marchas en este momento. Todos creemos, todos no, la mayoría creemos que lo que están haciendo los vándalos es malo porque están destruyendo la ciudad. Pero cuando la alcaldesa no se reunió con los de la primera línea, recuerdo que yo vi el alboroto que formaron en Suba y cómo botaron piedras y no sé qué, y la excusa era porque la alcaldesa y el presidente no se sentaron con nosotros. Perdón un momento, o sea, el hecho que no se han sentado les dio derecho a hacer esto. Bueno, porque para ellos eso es bueno. ¿Sí me entiende? Entonces, qué tremendo cuando cada uno tiene su propia concepción de lo que es bueno o de lo que es malo. Si yo soy creación de Dios, entonces entiendo que existo porque Dios ha determinado que yo exista y me da un propósito de vida. Entonces tu vida no es para ti mismo, tu vida es para Él. Y eso cambia tu cosmovisión, porque ya no vives para satisfacer tus deseos, tus proyectos, tus anhelos. Es que yo quiero esto, es que yo quiero irme a pasear, es que yo quiero conquistar más a China y no me importa, es la China que yo quiero. No, espere, Dios, el filtro que piensas tú viene a mi mente y Él me lleva a tomar una decisión. Si me conviene, no me conviene. Si lo hago, no lo hago. Esto me acerca más a Dios, esto me aleja de Dios, esto me acerca al propósito, esto me aleja del propósito, y empiezo a entenderlo desde esa medida. Hoy la charla que les dije que tuve me encantó. Estoy teniendo charlas con los líderes de grupos de influencia y después vamos a tener una gran charla con todos, pero es porque yo quiero realmente que nos sacudamos como iglesia y empecemos a entender cómo cambiamos. Y me hicieron una pregunta, esta pregunta hoy. Me dijeron: pastor, si en el vecindario donde se tiene la iglesia un día viniera una persecución en contra de la iglesia y vinieran a usted a apedrearlo y a qué sé yo, a hacerle cosas malas, el barrio, la vecindad, no los miembros de la iglesia, la vecindad, ¿lo defendería o serían los primeros que le tirarían en piedra? Y yo dije: uy, Echeverry, no sé qué harían. Yo salgo y los saludo, buenos días, buenas tardes, los bendigo. Hasta ahí no he hecho nada más. Hoy me puso a pensar: ¿qué he hecho de más? Mi propósito, el propósito que tenemos, porque Dios te puso en ese trabajo, porque Dios te puso en ese barrio, porque Dios te puso en esa empresa, porque estás en esa universidad, porque estás en el lugar donde estás. ¿Qué propósito estás cumpliendo? Y entonces el valor de nuestra vida, escúcheme, el valor de nuestra vida cambia cuando yo entiendo que no soy producto de la evolución, de un montón de ciclos de lo que hablan ese tipo de pensamientos, sino que yo soy producto de que Dios colocó sus ojos en mí y me decidió crear. Él me hizo. Entonces Génesis 1:26 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no solamente me da el respeto por mí mismo, sino me lleva a respetar al prójimo, al que está a mi lado. ¿De acuerdo? Creo que no voy a alcanzar a mirar todo lo que tenía para hoy. Yo pensé que esto era más corto. Pero vengo a la tercera, y es: ¿qué entiendo yo por la realidad? ¿De acuerdo? Ya estoy diciendo que sí, que creo en Dios y que creo que le tengo que obedecer, que fui creado por Él y que voy a caminar conforme a lo que Él quiere. Pero ahora, ¿cómo percibo yo la realidad? Porque a veces percibimos la realidad solamente desde nuestros sentidos. Entonces lo que es real es lo que es tangible, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo leer, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo escuchar, lo que yo puedo degustar. Por eso los que sufren de COVID tienen un dolor en cuanto a que hoy no puedo leer, no puedo, y los que tuvimos
Qué feo es, yo no sé, de pronto el olfato esta me lo aguanto. Uy, pero comer sin sabor sí es lo más horrible que hay. Que usted se coma una pasta, un puré de papa, qué sé yo, un postre bien rico, una milhoja de esas que le gustan al pastor, y usted pegue el tarascazo a esa milhoja y no le sienta sabor. No, qué cosa tan fea. Pero la pregunta es, ¿esa es la única realidad que existe? Porque si esa es la única realidad que existe, entonces tú tendrías que moverte solamente por todo lo que tiene que ver con la esfera natural. Pero ahora te pregunto, ¿no existirá un plano espiritual? ¿No existirá algo espiritual que Dios nos está dando? Y entonces muchos no creen en el plano espiritual. Eso es puro cuento, entonces solamente lo racional. Entonces, por ejemplo, muchos orientes a esta pandemia, no, eso nada tiene que ver con Dios, eso es solamente la ciencia y no sé qué, y vamos a hacerlo. Con la señora Elvira, la otra persona que le estamos orando, me impactó algo que nos dijo la hija, porque nos dijo cómo un médico los llamó y llorando les decía, oiga, el milagro que Dios hizo. ¿Y por qué lo hizo llorando? Porque lo entendía, ¿de acuerdo? Entonces acá yo tengo que entender que hay un contexto espiritual, pero ese contexto espiritual tengo que entender que me acerco a ese contexto espiritual no desde el lugar equivocado, porque es cuando vienen entonces las falsas doctrinas, la hechicería, la brujería, la santería, las cosas místicas que nos queremos acercar a través de lo místico. No. Yo me acerco a través de lo que Dios hay. Y en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y me habla de que Dios es soberano y que nosotros somos seres espirituales que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces yo tengo que entender que hay una realidad natural, pero que la realidad natural no es la única realidad, que hay una realidad espiritual. Y es mi espíritu, el que estaba muerto por los delitos y pecados, pero que Dios le dio vida a través del sacrificio de Cristo, el que me lleva a percibir esa realidad espiritual y el que me lleva a mí a conectarme con Dios. ¿De acuerdo? Se me acabó el tiempo. Espero que usted haya recibido. Me quedan 2 punticos. Me toca ajustar los paralelicas en casa mañana para que usted los pueda entender. Pero yo sé que es un poco denso, pero es que necesitamos entenderlo. No solamente es, ay Señor, ayúdame, ay Señor. No, espere, me estoy acercando bien, estoy cumpliendo el propósito, estoy entendiendo mi realidad. Solamente lo veo desde lo natural o entiendo que hay cosas que Dios permite en el ambiente espiritual. Así que aquí termino. Espero que haya sido de bendición porque necesito orar, así que déjeme orar. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo y permítenos entender primeramente que tú eres un Dios real, que está con nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos bendice. Que somos creados por ti, Señor, no somos producto de un error o de una equivocación. Tu palabra dice que es de antes de la fundación del mundo, Señor, y que vivimos en un mundo natural, pero también vivimos en un mundo espiritual, y así como nos preocupamos por lo natural en cuanto a lo que comemos, los gustos que nos damos, las cosas que hacemos, Señor, también tenemos que abrir nuestros sentidos, Señor, a lo espiritual, a lo que tú quieres mostrarnos a través de la palabra. Te pido que este entendimiento esté en nuestras vidas. Señor, yo quiero orar, Padre, una vez más, dándote gracias y clamando por la vida de Edgar Serrano, de Elvira Burgos, de Omar Javier García, de mi tía Leonor, de Norberto Pineda, de Rosa Cero, de Francisco Javier Menegas, de Blanca Peña, de Andrea López y su familia, de Oscar Gil y de Agustín Martínez. Sobre todos ellos, Señor, declaramos palabra de bendición, palabra de sanidad y palabra de restauración, pidiendo que seas tú sanando, bendiciendo y levantando. Pero también oro, Señor, por Vanessa Aguilar y por William Ruiz, Señor, pidiendo que tú abras fuentes de bendición en su parte de empleo, Señor, en lo que ellos necesitan, Señor. Y hoy uno, Señor, a Lucy Huesa y a la oración que hago por Giovanni y por Alexandra, para que cada uno de ellos en los procesos jurídicos que están llevando adelante, Señor, puedan obtener la respuesta tuya en justicia y en equidad. Giovanni y Alexandra, por lo que están haciendo, Señor, con respecto a sus predios, y en el caso de Lucy, Señor, en esto que interpuso ante las autoridades, Señor, para su pensión. Padre, te pido que tú hagas justicia y que tú los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy por esta palabra en esta noche y te pido que sea de bendición para cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Espero, iglesia, que haya sido muy clara, espero que no haya sido muy enredada. Trato de hacerlo lo más sencillo y lo más digerible que se pueda. Así que para mí sus comentarios son muy importantes. Aquí ya veo uno de Satu que dice muchas gracias, y es gracias, Satu, por tu respuesta, pero espero que todos ustedes puedan escribir y decirme cómo lo perciben para ver si seguimos o cambiamos de tema. Sus diezmos y ofrendas. Gracias a todos los que diezman, gracias a todos los que ofrendan. Gracias por ser fieles, porque ustedes nos permiten seguir adelante, porque nos permiten mantener la obra, seguir adelante. Quiero pedirles que estén orando mucho por esa provisión económica, porque a veces no es fácil, pero Dios nos está bendiciendo. Estamos profundamente agradecidos con Dios, pero invitarle también a que usted, si lo ha hecho, lo bendigo su casa, y si no lo ha hecho, no es decirle, no, lo bendigo también, bendigo su trabajo, bendigo su empresa, pero le invito a que sea fiel con el Señor, a que sea leal con Él, ¿de acuerdo? Mañana, hombres, 5 de la mañana los espero, ya recibieron su invitación, todos los hombres a las 5, nuestro tiempo especial, y en la noche nuestro ICAS en casa. Seguimos este fin de semana de vacaciones de grupos, ya les había dicho, porque estamos haciendo unos ajustes. Volvemos de este fin de semana en 8 días. Hoy la oración, gracias María Paula, fue un tiempo muy especial, y los invito a que se sigan conectando al tiempo de la oración, y el domingo los esperamos a todos en la iglesia. Esperamos que ustedes vayan, a excepción que usted viva fuera del país, nuestros hermanos de ICAS que están fuera del país, o que por razones mayores usted no pueda ir, tiene la expensa. El resto los invito a que vayamos a la iglesia y que podamos congregarnos. Dios los bendiga, gracias por estar acá, que pasen una feliz noche. ¿Y por qué se va tan rápido, pastor? Porque tenemos otra reunión, usted ya sabe que seguimos en otra reunión y esto va corriendo y seguimos ahí frente al cañón. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.